qué buenas coberturas y qué buena tu cobertura sobre lo de Monterrey ayer, lo de Nuevo León. Estuvo espectacular, ¿verdad? Muchas felicidades por tu gran trabajo periodístico. Muchas Siempre es gracias, querido. de veras muy limpio y muy bien documentado. Gracias por darnos tanto, querido. Me vas a poner muy rojo, ¿eh? Me vas a poner muy rojo con todo lo que me dices. Muchas gracias, Horacio, por tus palabras. Pues, raro en ti, te veo medio cansado. Pues ya la mañana fue muy Uf, intensa. Tuviste una mañana muy intensa en compañía de la que todo indica, parece ser la próxima presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum. pues no hay de otra, no hay otra por las encuestas, por la cantidad de personas que están convencidas y cada vez más convencidas de que Claudia Sheinbaum representa no nada más un segundo piso de la 4T, sino una manera nueva y sobre todo una manera necesaria de ver al país y de administrar este país, que ya está en marcha, que ya puso a Andrés Manuel López Obrador en marcha con la 4T, pero que hacía falta, en un momento dado, hace falta otro sexenio más y tal vez otro para acabar de complementar, a terminar de enlazar, llevar a cabo muchas cosas que se quedaron en el tintero, se quedaron pendientes, pero consumar otras que están tan bien hechas como los programas sociales, la obra pública, qué sé yo. O sea, hay tanta tela de donde cortar porque tiene un proyecto de nación. Y como yo lo dije, tuve el honor de tocar ahí en el templete y también decir un discurso y que le gustó mucho a la gente, por cierto. Y si quieres, luego te lo mando para que lo publiquen en tus redes también. En ese discurso precisamente digo que pues la oposición, concluyo que en realidad el proyecto de Galvez es un no proyecto, es un no proyecto de nación. Y creo que sí tiene un proyecto de nación concreto. El otro proyecto de la oposición, que no es más que un proyecto lleno, que viene de las entrañas del odio profundo que le tiene la gente a la 4T y a López Obrador, pero no es toda la gente, es solamente un puñado de gente que tiene mucho dinero, que es muy escandalosa y que tiene los micrófonos de los medios corporativos de comunicación para que finalmente hubieran querido lograr una plataforma política sin política, porque no tenían política. No hay una oposición, no puede haber un contrapeso, como diría Denise Dresser, no puede haber un contrapeso en nada que no tenga peso mismo. O sea, quieren hacer un contrapeso con un saco de plumas vacío, con un saco, con una bolsa vacía, mientras no tienen ideas y no tienen nada que complementar al proyecto de la 4T. Para hacer un contrapeso se necesita tener elementos que pesen precisamente y que vayan complementando, complementar, ¿no? El proyecto. Entonces, ese fue el gran problema de la oposición, con su no saber ser oposición y no tener. Y además, venir genuinamente vienen con una cosa muy padre para nosotros, ¿no? Que es que la oposición hoy por hoy es un producto que viene de las entrañas del odio más profundo. Y eso los mató. Los aniquiló Estimado, políticamente. sí, me queda perfectamente claro. De otra manera, la mayoría de las encuestas no lo pondrían casi a 25, 30 puntos de distancia, excepto en las de Massive Caller, ¿verdad? Que definitivamente no están mintiendo para el día de la elección. Estimado Horacio, es inevitable hacer la comparación porque esto sucede a tan solo unos días donde de manera fortuita en el Palacio de Minería, pues Galvez Ruiz, Ochil Galvez Ruiz, reúne a los mismos de siempre. De hecho, en esa lista de 200 personas hay algunos que se deslindaron, que dijeron, mi nombre salió ahí sin mi consentimiento, Ofelia Medina, en fin, muchas personalidades que dijeron, no, yo no voy ahí. Otras, en cambio, dijeron, ¿por qué no me pusieron? Que es el caso de Guadalupe Loesa, ¿no? Que toda triste Guadalupe porque no la metieron en su lista. Y decía Héctor Aguilar Camín, bueno, pues es que el apapacho, ¿dónde está el apapacho presidencial? ¿No? Dicen los que estaban recordando y añorando los viejos tiempos de Carlos Salinas de Gortari cuando les daban dineros para investigaciones o en el CONACYT para hacer investigaciones de una salsa de tomate. En fin, Horacio, aquí parece que o se siente indirectamente como una respuesta y mira que contundente porque triplican, cuadruplican primero el número de personas y eso ya lo digo a término personal, la calidad
de personas. O sea, no podemos comparar a personas que se beneficiaron de contratos de publicidad gubernamental con una Violeta Vázquez Roja, o con Ana Francis Moore, o con Fernando Rivera Calderón. ¿Cuál consideras tú que sea la reflexión entre lo que ellos presentan como intelectuales y entre lo que ahora ustedes presentan como la comunidad científica, artística, cultural e intelectual de México? Mira, les voy a leer una parte muy importante que contesta a esto que dices, porque es muy importante. Todos los creadores y artistas y científicos que estuvimos ahí apoyamos a la candidatura de la doctora Claudia Sheinbaum, manifestándonos a favor de un segundo piso de la 4T. Y estamos seguros que un gobierno de izquierda es la solución para que México siga avanzando, como dije yo, ¿no? Y repartiendo equitativamente la riqueza. La cultura y las artes forman parte también de esa riqueza. Y las ciencias también, obviamente. Yo hablé en nombre de los artistas, pero también Mayra habló en nombre de los científicos. Estamos aquí, ahora sí, estamos aquí, o sea, todos los que estamos ahí congregados, por una convicción genuina que nada tiene que ver con elitismos, oportunismos, canonjías, clasismos, apapachos oligarcaminescos, así le puse ese adjetivo, oligarcaminescos, o cualquiera de los vicios que se pudieran haber aquilatado y enquistado antes del 2018. A los artistas y a los creadores, también a los científicos, ¿no? Nos hace felices, solamente nos hace felices hacer nuestro trabajo. Es lo que queremos, querido Manuel, solamente hacer nuestro trabajo. Y no estamos como en otras reuniones que apoyando por conveniencia a una candidata X, ¿no? Aplauden por conveniencia e aplauden hipócritamente su no proyecto de nación que Sheinbaum sí tiene. A diferencia de la falsedad de ellos, cualquiera de nosotros invitaríamos a la doctora Sheinbaum a nuestra casa con toda la confianza de que nunca dejaría pegado un chicle por debajo de la mesa. Les dio mucha risa esa porque así lo concluí. Pero en realidad es eso. Estábamos ahí por convicción, porque queremos que nuestra nación progrese a partir de un gobierno que propicie las condiciones para que siga nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque hubo muchos artistas que incluso se fueron, amigos míos, que se fueron al lado de la oposición. Y esto es una de las grandes necesidades que no pudo resarcir el gobierno actual de López Obrador. Fue una cuestión muy medular. A ver, el gobierno de López Obrador ayudó a las culturas, a la cultura con minúsculas, vamos a decir, para que el público se entere y entienda. La cultura con mayúsculas es la cultura de las academias, que viene la cultura europea, la cultura universal, vamos a ponerlo así, incluyendo también la antropología, donde la antropología y la arqueología. Pero bueno, la cultura universal está englobada en las academias, escultura, pintura, música, danza, cine, teatro, etcétera, etcétera. Son las artes académicas que no son eurocentristas nada más por serlo, sino porque en Europa se creó y se fraguó toda una serie de elementos que dieron a estas artes, dijéramos, un camino y un destino muy próspero. También en la India y en China, ¿eh? No quiero decir que no tengan ese destino próspero, pero no tienen nada que ver con nosotros los latinoamericanos, que somos de una u otra manera un mestizaje europeo con latinoamericano. Bueno, el gran mérito de López Obrador fue haberle dado la cultura a la otra, a la cultura con minúsculas, que siempre había sido bono demagógico de tantos gobiernos, ¿no? Porque utilizaban a los danzantes indígenas, a los textileros indígenas, a los grandes artistas textileros indígenas, como se les daba la gana y como bono demagógico. Lo cual quiere decir que nunca les dieron la posición artística y cultural y social, por ende, que ello conlleva. Entonces siempre fueron artistas marginados. Bueno, el gobierno de López Obrador, con muchos ejemplos, puse varios ejemplos en mi discurso, que fueron empezando por los artistas del textil, cuando hay estas cuestiones de original en Los Pinos, ¿no? Que es un desfile maravilloso, es una exposición gigantesca de textiles, donde llegan los artesanos o los artistas del textil de todas las regiones de México, de los rincones más recónditos a Los Pinos, a exponer y a vender sin regatear su trabajo. Y luego hay un desfile de modas, ¿no? Un desfile con modelos profesionales. Yo estuve ahí en la primera emisión desfilando y tocando, donde al final los artistas indígenas
son aplaudidísimos en los desfiles de modas como los creadores y son venerados y son admirados y no se vale regatear, no se vale regatear. Entonces, bueno, eso, o por ejemplo los semilleros culturales, los semilleros creativos donde oyes tocar, cantar, bailar, decir poesía, hacer teatro a niños de todas las regiones del país, de las más marginadas, con una calidad, con una eficiencia, con una creatividad, con una honestidad, con una maravilla, es una maravilla que nunca hemos tenido, nunca habíamos tenido antes. O el hecho de que haya leyes que ya permiten, ya permiten, ya reconocen a las minorías étnicas como los negros, que fue Susana Harp quien empezó a promover esto. Bueno, hay muchas otras leyes que ha promovido ella, que es su gran mérito. O Mi patrimonio no se vende, que también Beatriz Gutiérrez Müller promovió, ¿no? Junto con el consejo en el que estoy yo de memoria histórica. O, bueno, o los fandangos por la lectura, etcétera. Bueno, ¿no? Y las ferias de los libros, ¿no? Del libro. Todas estas cuestiones, muchos artistas no las vieron porque nos tocó, en primer lugar, una pandemia que nos devastó, a mí y a todos nos devastó, artística y económicamente también, por ende también. Entonces, obviamente hubo muchos artistas dentro del gremio en el que yo estoy que no, para los cuales no hubo apoyo a proyectos independientes. Sin embargo, no dejaron de haber becas del CONACYT, ni del FONCA, ni de los grupos artísticos de bellas artes o de universidades o los grupos estatales, no dejaron de existir. Pero no hubo apoyo, más apoyo a proyectos y a festivales donde hubiera podido haber un poco más de que la oportunidad de que los artistas fuéramos felices a partir de nuestro trabajo, de tener trabajo. No queremos nada, no queremos canonjías, no queremos ser Aguilares Camines, queremos finalmente ser felices a partir de tener trabajo. Y no lo hubo con Ustedes la no quieren pandemia. apapacho. No queremos apapachos. Por fortuna no nos hace falta porque el público es el que nos tiene que apapachar en ese sentido. Pero es necesaria como decía Ikara Mantaki, ¿no? La gran escritora sirio-mexicana, decía en su libro Manual del Ciudadano Perfecto, que los artistas somos excedentes sociales, que estos excedentes sociales no producimos ningún bien material como teléfonos celulares o botellas de agua o casas o cemento para las casas o lo que sea, pero producimos un bien que es intangible, que es un bien, bien cultural que hace bien a la sociedad. Entonces, necesitamos también presupuesto. Entonces, ese presupuesto que no hubo para nosotros por la pandemia o por haberle dado a las artes indígenas, a las artes minoritarias y también al Centro Cultural de Chapultepec, que fue muy bueno, pero que a mucha gente no le gustó tampoco que fuera tan centralista, pero es una maravilla el Centro Cultural de Chapultepec, pero no le gustó y salió muy resentida. Muchos de ellos se fueron al otro lado, porque no entendieron o les afectó tanto que tuvieron de veras que dedicarse a otra cosa. Pero uno tiene que entender también que son procesos de nivelación. Y para mí, en mi discurso lo dije, la gran tarea, la gran labor de Claudia Sheinbaum como presidenta de este país va a ser equilibrar ese desbalance que hubo para que ya se equipare el apoyo a las artes indígenas y el apoyo a las otras artes, que son lo mismo, que son necesarias las dos, que han convivido durante años, pero que igual que convivimos indígenas con criollos y con mestizos, era un racismo y un clasismo artístico también muy fuerte, que se propició y se ayudó durante los gobiernos anteriores a López Obrador. Horacio, tengo la impresión, tú me lo vas a confirmar ahora, que hacer este tipo de posicionamientos te confronta muchas veces con representantes de tu propio gremio, porque hay algunos artistas que están convencidos, como tú bien lo indicas, que fue con Andrés Manuel López Obrador, sin considerar factores obvios como la pandemia y demás, que se socavó la cultura en nuestro país, que está al borde de la extinción básicamente, que no ha habido un interés previo por ello. Y el hecho de que personalidades como tú o de otras gentes salgan y apoyen la idea de la continuidad de este proyecto de nación, pues pone en una atmósfera de crispación a quienes sí y a quienes no. Todo indica que en efecto seguirá la continuación. Preguntarte, Horacio, entonces, ¿cómo convencer a aquellos que están convencidos
de que esta no es la solución, de que hay que darle una regresión con los partidos del pasado y de esa manera volver al status quo al cual todo el mundo dentro de esos círculos se sentía conforme. Mira, yo haría una campaña de sensibilización de veras demostración de qué se hizo en este sexenio y qué se logró en ese sexenio con esas minorías, pero mucha gente de ellos, bueno, a los oligarcamines, pues no les importa nada más que recobrar sus millones cobrados por Nexos y vuelta en letras libres, ¿no? ¿Cómo se llama? Cuando vendían perdón, Revista le Nexos, vendían sí, las sí. revistas, sí, para exponerlas en mesas de la Secretaría de Cultura que nadie leía, ¿no? Que nadie leía, no estaban ni abiertos ni nada, no le interesaban a la gente. O que en un momento dado, o sea, ellos están muy resentidos por esa, dijéramos, por ese abandono aparente en el que tuvo López Obrador. Pero el problema es que ellos cavaron su propia tumba desde hace muchos sexenios, cuando apoyaron a los gobernantes priistas y panistas por conveniencia y cuando le pusieron el pie, pues digo, no olvidemos la Operación Berlín, etcétera, etcétera, a López Obrador cuando quería ser presidente, ¿no? Lo del peligro para México, cuánto dinero se gastaron en eso, ¿no? Porque no les convenía un gobierno de izquierda, porque además son gente de derecha, lo reconocen o no lo reconozcan, no es problema de nosotros, pero es gente de derecha. Ahora, el problema es a la gente a la que tratan de convencer. Bueno, hay muchos que están con ellos, lo cual es genuino, es auténtico y son buenos escritores o no, pero son gente que está con ellos y que trabaja para un cierto tipo de público culto y selecto y elitista, porque para ellos un intelectual es lo que tiene que ser un intelectual es precisamente eso. Pero yo discutía con Lorenzo Meyer hoy en la mañana. ¿Qué es un intelectual? O sea, ¿cuál es la definición de intelectual? O sea, ¿qué tiene que tener una persona? ¿Qué requisitos tiene que tener una persona para ser considerada intelectual? Y mira, la definición que hay de intelectual, esta me gustó. Intelectual o pensador, es un intelectual, es el que se dedica al estudio de la reflexión crítica sobre la realidad y comunica sus ideas con la pretensión de influir en la sociedad, alcanzando cierto estatus de autoridad ante la opinión pública. Proveniente del mundo de la cultura, como creador o mediador, interviene en el mundo de la política al defender propuestas o denunciar injusticias concretas, además de producir o extender ideologías y defender unos u otros valores. Bueno, ya con eso lo decimos todo. O sea, un intelectual, y eso se lo tenemos que recordar también tanto a Aguilar Camini como a Krause. Un intelectual puede ser un periodista con tu intelecto y con tu manera de modificar a la sociedad, con tus opiniones y con tus escritos y con tu coeficiente intelectual, ¿no? Precisamente, o yo como artista contestatario con un coeficiente intelectual también que me permite hacer este tipo de señalamientos. No una gente que está en el Parnaso y se dedica a publicar revistas y libros o libelos y que finalmente es un intelectual porque tiene mucho dinero o porque está muy encumbrado. Pero eso también lo tiene que saber Andrés Manuel López Obrador, que un intelectual puede ser también un periodista, como Julio Astillero, como, no sé, como tú, como los periodistas, hay tantos periodistas que mencionar, uno se va a mencionar a muchos muy críticos y muy inteligentes. Hay intelectuales también entre los periodistas de derecha, ¿no? No hay puedo decir que no es una intelectual Denise Dresser, ¿no? Pero precisamente difunden ideologías que son de una manera o de otra, o difundimos ideologías, pero todos somos intelectuales. Entonces, eso de los intelectuales, sí, los intelectuales orgánicos, que son esos intelectuales del régimen, protegidos por el régimen, esos ya se tienen que acabar, se están extinguiendo, son una especie en peligro de extinción, porque hoy por hoy un coreógrafo X de un grupo, o un periodista joven como tú, o un estudiante brillante de ciencias, es un intelectual. Somos intelectuales todos, somos una comunidad intelectual. Y eso tiene que cambiar, y le tuvo que cambiar el chip también a Andrés Manuel López Obrador. Sí lo ha reconocido, pero sigue todavía el presidente muy, muy defendiéndose, y con toda la razón, no con toda su razón, además, de estos intelectuales orgánicos que le han tirado puro odio a partir de su resentimiento de no ser los escogidos o de no tener un gobierno de derecha como ellos quieren. Pues que se vayan a vivir a Argentina y serían felices con este loco de mente que incluso ya prohibió
cadenas de televisoras públicas en su país. Es una vergüenza. Y es una vergüenza ver cómo estuvo allí no me acuerdo cómo se llama el centro donde estuvo en Madrid, no sé si tú lo viste, ese programa de Sí, la red, no, donde estuvo Los Prados, los Pinos, no, no me acuerdo cómo se llama, era un lugar muy grande, con seis donde mil se concentró la personas. derecha Sí, española. impresionantemente manipulados y de un básico el hombre y de un básico el evento, de un barato, o sea, da asco, en verdad. Pero si ellos es lo que quieren, quieren la privatización de todo, hasta de su madre, pues que se vayan a vivir a Argentina, privaticen a su madre, pero no en México. Como decía Saramago, como decía el buen Saramago. Horacio, antes de finalizar esta conversación, que como siempre es un disfrute poder platicar contigo, maestro, veo Twitter y curiosamente una de las tendencias es Bach, ¿no? Entonces digo, caray, a lo mejor sacó una nueva canción, no lo creo, que ya nos abandonó desde hace mucho, pero vive a través de la música. Y no, resulta que Bach es tendencia porque Dolores Heredia hizo un comentario en la hora de opinar que me gustaría compartir contigo. Es una analogía musical y quién mejor que tú para decirme si la compartes o no. Y es que Dolores Heredia se refiere a Claudia Sheinbaum y a Xóchitl Gálvez en términos musicales de la siguiente manera. Vamos a ver, escuchar. Efectivamente. Y digo, no sé, para la Xóchitl Gálvez es una mujer que es, digamos, más amable, conecta mejor desde el punto de vista emocional, me parece que es más flexible. Sí. Me preocupa a veces si no es un poquito excesivamente flexible. Si Claudia, si pensáramos en ellas como música, como género musical, ¿sí? Ahí va la doctora Heredia con sus... Pensé que Claudia Sí. para mí representaría a Bach, Sí. ¿no? Y a Bach, clásico. Sí. Y pues Xóchitl es como reggaetón, ¿no? Que se baila mejor el Sí, reggaetón. sí. Si lo que uno quiere hacer es estudiar, relajarse, concentrar la mente, va mejor Bach. Sin duda, me parece que muestra mayor cercanía con la gente, mucha mayor flexibilidad, pero insisto... Xóchitl, ¿no? Sí, Xóchitl, pero no sé qué tanta flexibilidad. Otra cosa que me parece que las distingue desde mi punto de vista muy claramente, si pensamos en el edificio social, en esa sociedad que tenemos tan brutalmente desigual, es interesante verlas en esa escalera, en sus tiempos, en sus biografías. Sí. Hago una ligera corrección, Blanca Heredia, no Blanca Dolores Heredia. Heredia, la maestra Blanca Heredia, que por cierto también estuvo, tengo entendido, el día de hoy en la reunión. Y Dolores Es- también estuvo, y Dolores Heredia, Dolores. que es una gran actriz. Bueno, ¿qué te puedo decir? Sí, o sea, Sheinbaum sería Mozart, sería Bach, sería Monteverdi, sería Brahms, o sea, una gente con una mente cartesiana, con una mente organizativa, científica, cientificista de construcción. Y todos esos compositores que te mencioné, Stravinsky también, por ejemplo, son gente que construía a partir de un paradigma de construcción estricto, exigente, muy preparado en cuanto a tradición y no daban paso sin guarache. Nunca cuando escriben una obra. Si te hablo de los genios de genios, ¿no? Hay muchos otros más también, Vivaldi, Rameau, Händel, etcétera. Bueno, este, unos más creativos, unos más intelectuales, unos más científicos, dijéramos en cierto sentido, más con fórmulas diferentes que otros, pero bueno, otros más explorativos. Pero esa sería la persona de Sheinbaum, una científica con un proyecto cartesiano, con un proyecto trazado, con un proyecto verdaderamente fundado en cosas que son verídicas, que son factibles, que son ciertas, ¿no? Y en cambio la pobre mujer Xóchitl Gálvez, pues no tiene nada, o sea, deja el reggaetón, o sea, no, comparada en calidad con lo que ella es y con lo que ella dice, ¿no? En su capacidad organizativa tan caótica,
más que caótica, ¿eh? O sea, Xochitl Gálvez es una verborrea caótica y sin ninguna contención, ¿no? Es una diarrea verbal sin contención, en verdad, así la definiría yo, que en un momento dado carece de fundamentos constructivos para su discurso y para lo que quiere hacer. Y también, obviamente también, es producto del odio de veras encarnado que tiene toda la derecha y toda esta gente. Y más que nada, me da un poco más de pena y siento decirlo así porque de veras, así no fue, pero sabes que se me quita, cuando siento tan feo hablar de alguien así, se me quita la impresión o la espinita en el corazón, te lo tengo que decir honestamente, cuando la oigo ser tan mezquina y tan perversa en los debates, ¿no? Y inventar cosas tan feas como la que hizo sobre dijo sobre Mario Delgado en el debate, etcétera, etcétera. Pues, ¿no? Y Claudio Sheinbaum, o sea, Claudio Sheinbaum, narcopresidente del narcogobierno, bla, lo que usted tú quieras, Iván, es que ya la conocemos, ¿no? Pero eso también es más patético y te voy a decir por qué. Independientemente de chicles o no chicles o de metidas de pata de cualquier tipo, ¿no? De las capitales de los continentes, ¿no? Independientemente de eso, es muy triste ver cómo alguien es manipulado por gente que le dice qué hacer y qué decir y no tiene una personalidad propia. Y la propia personalidad aflora cuando sale bailando, cuando sale bailoteando o cuando se viste de botarga o cuando se acuesta fue con Krill, ¿no? Que se entrepiernó Y con Krill Emilio o no Álvarez sé, y y Casa. Emi con Álvarez y Casa. Que qué bien lo que dijiste ayer. En fin, bueno, güey, ¿qué te puedo decir, no? O sea, ya que, ¿para qué más? Vamos a darle más leña al fuego, ¿no? Y lo patético y lo triste es que todos estos artistas y todos estos creadores, estos intelectuales, que sí lo pueden ser, ¿no? No digo que no, estén con ella sabiendo que están apoyando a una persona que no tiene para nada, que no tiene el sostén mental, emocional, cerebral, para poder llegar a ser presidente de este país. Y que lo único que los mueve, vuelvo a decirlo, lo único que los mueve es el odio feroz que tienen contra López Obrador en particular. Y ahora pues se van a agarrar de Claudio Sheinbaum para seguir proyectando esa infelicidad y ese odio que tienen. Querido maestro Horacio Franco, yo te agradezco con el corazón que nos acompañes en este viernes para platicar justamente de esta reunión y muchos temas más derivados, ya en el ocaso, finalmente, ya en el ocaso de esta campaña electoral. Te agradezco mucho, querido, y te pido, por favor, que nos compartas tus redes sociales. Es Horacio Franco Flautista en Facebook e Instagram y Horacio Franco en Twitter y X y también en YouTube estoy como Horacio Franco. Pues gracias por la invitación. Pues me invitas cada 2 años, pero yo feliz porque te admiro mucho, te admiro, te quiero y no sabes qué importante se me hace el que tengas ya tantos seguidores, el que estés permeando poco a poco, estés haciendo una carrera en ascenso. Yo te agradezco mucho que estés en este mundo, te admiro mucho y ojalá que pues un día me invites también a platicar de otras cosas.